Bienvenidos a lección 8, en el cual vamos a discutir o leer el discurso de los olivos. Este pasaje, que está en también los otros evangelios sinópticos, siempre ha sido un texto muy difícil y complicado. Siempre ha sido un texto en el centro de una discusión muy importante y también difícil en cuanto a la escatología, en el estudio de los tiempos venideros y el futuro. Entonces quiero orar por nosotros para que el Señor nos guíe en este tiempo y pedimos su bendición. Señor, gracias por esta oportunidad y pedimos que estés con nosotros en este estudio, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú, por la persona de Jesús, dijiste a tus discípulos. Y ayúdanos, Señor, a apreciar lo que sucedió ahí en el primer siglo, pero también, Señor, esperar a ti, Señor, no mirando al cielo, sino, Señor, que nos encuentres cuando vengas, que nos encuentres trabajando en tu vida. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, confiar en tu parucía, tu segunda venida, y pedimos, Señor, que vengas pronto. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, este pasaje es muy difícil. Y para comenzar, es difícil. En parte quiero darles la historia después, pero creo que va a ser necesario darles la historia primero, porque les va a ayudar un poco a entender cómo llego yo a mi interpretación de este pasaje, que no es única, no tengo yo una perspectiva única a este pasaje. Y más bien quiero presentarles a ustedes realmente las tres posturas más comunes de entender todo el discurso de los olivos. Realmente Mateo 24 sirve como un texto completo del discurso de los olivos. Sin embargo, Marcos 13 tiene un buen lugar en este estudio y no hay muchas diferencias entre los evangelios sinópticos en este caso. Todo nuestro estudio de Marcos hemos tratado a ver que el propósito del autor, su enseñanza, su perspectiva, cómo ha manifestado y mostrado a Jesús. Y ahora vamos a salir un poco de eso para hablar de este tema, que no sé si realmente fue el propósito de Marcos, aparte de mostrar que Jesús predijo la destrucción del templo. Entonces, la historia. Bueno, sabemos Jesús nació más o menos unos años antes o después de cero. Realmente no hay cero en el tiempo. Nunca había un año cero. Uno, tenemos que darnos cuenta que en esos días ellos no contaron los años así. Fue siglos después que alguien comenzó a contar desde cero supuestamente, o desde uno, el nacimiento de Jesús. Y aún así no hay mucha precisión ahí. Jesús murió más o menos entre 30 y 33, algo así. En el año 66, unos 30 años, 33 años después, como vemos aún en los tiempos de Jesús, en los evangelios, siempre había conflicto entre los judíos y los romanos, y realmente los judíos y cualquier país que gobernaba su pueblo. Como en todo, bueno, no en todo, en una gran parte, en unos 1400 años antes de Cristo, el pueblo de Dios vivía, existía en lo que nosotros entendemos como Israel o Palestina. Realmente, por la gran mayoría de ese tiempo, hubo por lo menos dos reinos, Israel y Judá. Pero si pensamos en Israel como todo el país, como es ahora, o Palestina, Judea, lo que está bien. Ellos siempre mantenían que la provisión de Dios era en gran parte la tierra. Y cuando los griegos, cuando los romanos los conquistaron y tomaron control de su tierra, eso fue una ofensa muy fuerte. Y lo que sucedió es que en varias ocasiones los judíos levantaron no solamente manifestaciones, pero una revuelta contra los romanos.
Perdón. Y nunca tenía mucho éxito en eso. A veces tenían movimiento hacia ah, ah, retomar el control de la tierra, pero siempre Roma enviaba su ejército y los mataron. Entonces, vemos en los tiempos de Jesús que ellos esperaban de Jesús que Él sea un rey terrenal que los libre de los romanos, de la opresión romana. Y en muchas maneras ellos estaban decepcionados con Jesús porque no fue ese tipo de rey. Cuando entró en Jerusalén no estaba encima de un caballo como un libertador, sino encima de un burrito, y eso fue un problema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con los años, cuando llegamos a los años 60, en el primer siglo, los judíos comienzan a más y más estar inquietos con el gobierno romano, con el imperio. Y en el año 66 comienzan algunas manifestaciones, disturbios, problemas, y casi que llega a una revuelta. Y de los años 66 hasta 70, en esos 4 años, hay un montón de conflicto entre los judíos y el imperio romano. Ahora ya en ese tiempo hay cristianos, hay gente cristiana, hay iglesias, pero no se trata de los cristianos, se trata de los judíos, que es una distinción importante. ¿Y qué sucede? Bueno, tras Nerón estuvo ahí, pero después había un emperador que se llamaba Tito. Y Tito no tenía mucha paciencia para con los judíos. Entonces, él manda un ejército en el año 70, manda su ejército, 3 diferentes legiones, y se ponen alrededor de la ciudad de Jerusalén 3 días antes de la Pascua. Ahora, si recuerdan un poco la historia de la Pascua, es importante estar en Jerusalén. Todos van a Jerusalén para ver el cordero sacrificado por ellos para la Pascua. Entonces, la gente en las aldeas, afuera y todo eso, todos hacen su peregrinaje a Jerusalén en Pascua. Entonces, 3 días antes de la Pascua, Jerusalén está lleno de gente. ¿Y qué hacen los romanos? Completamente cierran la ciudad. Hacen lo que llamamos un asedio, en que ellos se ponen alrededor de la ciudad y no dejan nada entrar y nada salir. Ahora, durante unos 5 meses, Jerusalén y toda la gente ahí están prácticamente muriendo de hambre, porque tal como cualquier ciudad hoy, mucha de la comida que depende de la ciudad viene de afuera. Y si el ejército no deja nada entrar, no van a comer. Entonces, también hubo un suceso en que algunos de los celotes o los fanáticos de la guerra destruyeron comida dentro de Jerusalén porque para ellos pensaron que eso iba a forzar a Dios a hacer un milagro para salvarlos. Entonces, qué pena. Bueno, 5 meses este asedio, no duró mucho tiempo. Y lo que sucedió es que al final, cuando el pueblo estaba débil, ya mucha gente ya había muerto de hambre, pero por lo menos, imagínate, si no tienes nada que comer por un buen tiempo, te pones muy débil. Los romanos entraron y un desastre, una masacre. Entraron en el mes de agosto, más o menos, septiembre, y al final estiman que unos 1.4 millones de personas, entre todos los habitantes, judíos, cristianos, personas ahí, 1.4 millones de personas murieron en este asedio de Jerusalén. Una de las cosas que los romanos hicieron era, cuando entraron por venganza a los judíos, destruyeron el templo. Y
Cuando destruyeron el templo, no solamente rompieron paredes y todo eso, porque el templo tenía piedras enormes, um, pero lo quemaron. Y como el templo era el dorado tenía varias diferentes bronce, plata, oro, tenía varios diferentes fierros que cuando ellos quemaron el templo, todos esos materiales derritieron y literalmente salieron como un río. Ah, si pensamos un rato, el templo es quizás la cosa más importante para el judío. El templo es la presencia de Yahweh. Ahí dentro del templo no solamente protegemos la adoración como Jesús hizo en la semana anterior, vimos, ¿no? Como Jesús quitó los vendedores y en todo eso, cambistas, pero también el templo, más allá, más adentro, el lugar santísimo. Ahí está el arco del pacto, ahí está el asiento de misericordia con los querubines en el cual rociaba el sumo sacerdote la sangre del cordero. El templo es tan importante para los judíos. Sin embargo, desde ese momento no hay. No hay. Y todo el pueblo judío, hasta hoy, está reclamando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Tenemos que ver, en el año 70, después de Cristo, el Imperio Romano destruyó, en un saqueo y asedio de Jerusalén, destruyó una gran parte de la ciudad y específicamente destruyó el templo. Y desde ese momento, desde ese año hasta ahora, los judíos no han tenido templo. Hoy en día, en el lugar donde había el templo, es un mezquita de los musulmanes. Imagínense qué ofensivo es eso. Pero no hay sacrificios. No hay sacrificios y no ha habido sacrificios, porque sin templo no se puede hacer sacrificio. Entonces, esto es importante ver. Ahora que entendemos un poco la historia, ya, ahora vamos al texto. Porque creo que vamos a ver cómo el texto responde y habla de esta historia. Y hay que recordarnos que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito antes del año 70. Antes. Entonces, ya, vamos. Marcos capítulo 13. Jesús salir del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí, los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arrastren y los hagan comparecer, no se preocupe por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero
El que resista hasta el fin se salvará. Por ahora, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debería estar, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de los que en esos días estén embarazados o amamantando. Pídenle a Dios que esto no suceda en el infierno, porque esos días serán de gran aflicción, y como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvará, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo creen, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Vamos a dar un pausa ahí. Todo lo que hemos leído hasta ahora, ya, tenemos que ver, muchos entienden Marcos 13, tal como todo el discurso de los olivos, para hablar del futuro. Sin embargo, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Pasaron por la ciudad de Jerusalén, vieron el templo, los discípulos están maravillados con los edificios, con las piedras, y Jesús dice, les digo que una piedra no va a quedarse encima de otra. Ahora, desde el comienzo, el contexto es la destrucción del templo. Hasta versículo 23, todo lo que hemos leído podemos entender dentro del contexto del año 70. Rumores de guerras, terremotos, cosas extrañas, todo eso hubo en el primer siglo. Hambre, hambruna, del versículo 8, vemos lo que acabo de explicarles, que todo eso sucedió en el primer siglo con el saqueo y el asedio de Jerusalén. Entonces, primero parece que Jesús está hablando, parece por lo menos, que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén, que sí o sí, quizás para nosotros, ¿qué me importa Jerusalén? Pero quizás para nosotros no hay mucho interés en Jerusalén. Sin embargo, para los oyentes originales de esta carta, Jerusalén fue una ciudad celestial. Entonces, para ellos, Jerusalén es tan importante. Hubieran hecho la conexión. En versículo 10, vemos que el Evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones. Algunos dicen, pero eso no sucedió en el primer siglo. Técnicamente sí, porque no estamos hablando de que el Evangelio llegó a todas las extremidades o los extremos de la tierra. No estamos diciendo eso. Está hablando de que el Evangelio se expande más allá de Jerusalén. Y eso sí encontramos. Todo el libro de Hechos. Toda esta parte del discurso de los olivos describe el libro de Hechos. Terremotos que te van a llevar ante gobernadores y reyes, pero tú vas a hablar lo que el Espíritu Santo les da. El hermano entregará la muerte al hermano. Todas esas cosas suceden ahí en el libro de Hechos. Entonces, por lo menos es muy fácil poner todos esos versículos, ¿ya?, dentro del contexto de la destrucción del templo en el año 70. En versículo 14 leemos de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso viene de Daniel capítulo 9. De las 70 semanas. Otro pasaje un poco difícil entender. No vamos a entrar mucho en la escatología.
porque no tenemos el tiempo y no es el curso. Pero obviamente Jesús conecta este evento con ya Daniel 9. Lo importante de eso es que Donald Carson, un buen teólogo que todavía vive, debe tener 78 años, pero Carson dijo que seguramente el discurso de los olivos es la base de todos los demás textos en el Nuevo Testamento de escatología. Primero de Tesalonicenses, Apocalipsis. Vemos rasgos o cosas en el discurso de los olivos que también vemos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13 de Marcos no se lee como los demás capítulos o más pasajes de Marcos. Vemos que hay algo aquí que luego forma una base, un fundamento para los demás textos. Entonces nuestra interpretación de este pasaje implica mucho y conecta con Daniel 9. Para algunos, todas esas cosas son futuras. Otros tratamos de entender cuáles son las cosas que han sucedido en primer siglo y cuáles no. O si quieres ser un hereje, puedes decir que todo se ha cumplido en el primer siglo y que no hay nada que nos espere en el futuro. Pero esa es una postura problemática, ni vamos a entrar en eso. En Daniel 9 habla de 70 semanas y cada semana es un cierto tiempo. Tanto que la idea es cada semana son 7 años. Entonces, cuando entendemos las últimas 7 años en el cual supuestamente va a haber tribulación, la pregunta es, ¿son 7 años literales? O como 7 es un número bien importante en su sentido figurativo en la Biblia, quizás está hablando de algo distinto. Ahora, muchos han tratado de conectar el retorno, porque Daniel escribe desde Babilonia, el retorno a Israel, desde ese momento si contamos tantos años que podemos llegar precisamente al nacimiento de Jesús o la muerte de Jesús, o algunos dicen que entre la semana 69 y entre la semana 70 hay lo que hemos visto, más de 2000 años. Porque semana 69 termina con la muerte de Jesús, pero semana 70 no ha sucedido todavía. No vamos a entrar en eso. Puedes ver, tengo videos de escatología donde discutimos eso. Pero algunos trataron de entender eso. Trataron de entender qué es la abominación desoladora. Supuestamente era una persona que hacía algo bien malo, malvado, en el templo. Una abominación, una desolación, una violación del templo. En el segundo siglo antes de Cristo había un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes y él sacrificó un cordero, un cerdo, que era el animal más impío para los judíos, pero sacrificó un cerdo en un altar dentro del lugar santísimo en el templo. Algunos pensaron que él fue la abominación desoladora. Luego podemos pensar que quizás es Tito. La verdad, Tito y varios emperadores violaron de alguna manera el templo. Vemos que Tito lo destruyó. Eso es una abominación. Pero como dije, una postura es que todo esto es futuro, que no tiene nada que ver con el año 70. Josefo, un historiador judío que vivió dentro del primer siglo y también estuvo en Jerusalén durante el asedio, él atribuye a este pasaje al año 70. Aunque él no era creyente, él no era cristiano, él reconoció las palabras de Jesús en que Jesús hablaba de la abominación desoladora y el cumplimiento de Daniel 9. Y este judío lo reconoció como el cumplimiento.
de la semana 70 o de la abominación desoladora. Ahora, podemos confiar a Josefo, no sé, no era apóstol de Jesús, ni siquiera era cristiano. Pero por lo menos su postura, su interpretación es interesante para nosotros. No sabemos, y eso es parte del problema. En versículo 14 vemos que dice que deberían huir a los montes. Esto es completamente contradictorio de lo que normalmente vemos en esos tiempos. Cuando hay un peligro, que no sea pandemia, cuando hay un peligro de guerra, normalmente corremos a las ciudades porque ahí hay más fortaleza. Pero Jesús dice, no, mejor ir a los montes. Entonces, todo esto del asedio, de cómo funcionó la guerra entre el Imperio Romano y los judíos, cómo saquearon a Jerusalén, todo concuerda con este pasaje. Y ahora vamos a ver por qué algunos quieren poner todo en el futuro. Vamos a seguir leyendo. En aquellos días, versículo 24, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le broten las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperan y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. ¿Qué hacemos? Todo lo que habíamos leído hasta 23, podemos meterlo fácilmente, cómodamente, dentro del contexto del año 70, de la destrucción del templo. Y la razón que muchos fuerzan que esa primera parte sea futura es por versículos 24 y adelante. Cuando leemos de la caída de estrellas, poderes celestiales, es figurativo, es literal. Vamos a ver literalmente estrellas cayendo a la tierra. Vamos a ver literalmente una luna que deja de brillar. Muchos están hablando recién en estas semanas de que como por la pandemia, por las elecciones, por todas las cosas que estamos pasando, que también va a haber cosas en el universo, en el cielo, que vamos a ver cambios en la luna, y todos están pensando, ¿estos son los últimos días? Mira, todo el Nuevo Testamento entiende que ya estamos en los últimos días. Si hacemos un estudio de esa frase, últimos días, encontramos que desde la llegada de Jesús estamos en los últimos días. No podemos decir que ya se acercan los últimos días. Ya estamos en los últimos días.
Y si tienes mucho más interés en eso, hay buen material de eso. Por favor, me piden, porque lo que encontramos en YouTube, lo que encontramos en Facebook, la gran mayoría de esa cosa, perdón, pero es chatarra. Porque tratan de entender, si podemos entender esta cosa como una señal de los tiempos venideros, o los tiempos postreros, o los últimos días. Luego podemos pensar, ok, Jesús va a venir en la siguiente mes. ¿Qué es exactamente lo que Jesús dijo al final? Que los ángeles, ni siquiera el Hijo, sabe cuándo sucederán estas cosas. Ahora, no tenemos que pensar en pasar mucho tiempo en eso. Algunos han tratado de decir, mira, Jesús es hombre, no es Dios, ni siquiera sabe todas las cosas. Bueno, creo que eso muestra la humanidad de Jesús. No está diciendo que el Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, no sabe. Está diciendo que en ese tiempo hubo una limitación de su conocimiento como ser humano. Um, ¿Y cuál es el propósito de Jesús de decir eso? ¿Está tratando de explicar quién es en su identidad? No. Jesús está tratando de decir que nadie sabe la hora. Entonces, dejan de adivinarlo. No saben. Por eso ustedes tienen que mantenerse despiertos. Tenemos que mantenernos listos y esperando la venida del Señor. Ahora, una cosa que recordar es que esta es una de quizás la primera vez que realmente escuchamos, leemos algo de una segunda venida de Jesús. Jesús va a venir, en versículo 26, dice, Jesús en las nubes con gran poder y gloria. Y si llevaste mi curso de escatología, me has escuchado decir que yo no estoy seguro que eso debería ser interpretado literalmente. Si pensamos en un hombre encima de las nubes, muy alto en el cielo, debe ser una persona bien chiquitita. ¿Quién lo va a ver? Pero dice con gran poder y gloria. Nubes en toda la Biblia siempre ha señalado a majestuosidad y poder. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué hubo ahí? Una nube. Cuando vimos la transfiguración de Jesús con sus discípulos, ¿qué había? Una nube. Para mí, es muy apropiado entender versículo 26, el Hijo del Hombre venir en las nubes, es venir con todo el poder de Yahweh, que no es literalmente una persona chiquitita ahí en las nubes, que prácticamente nadie lo va a ver sin equipo. Entonces, no quiero tampoco aguar o suavizar el mensaje, más bien para mí, literalmente venir en las nubes no tiene tanto poder como realmente que la presencia de Yahweh llegue a la tierra. Eso sería increíble, algo que todo el mundo, no importa dónde estés en el mundo, en la tierra, vas a ver a este Jesús venir. Esta es la primera vez o una de las primeras ocasiones que escuchamos o leemos de la parusía. La parusía es la segunda venida de Jesús. Y luego, como dije, todo el Nuevo Testamento entiende la parusía a base de este texto. Aún pasajes después del año 70. Especialmente si entendemos el libro de Apocalipsis, si fue escrito en los años 90. Tenemos que aceptar que este pasaje, esta segunda parte del discurso de los olivos, obviamente está hablando algo del futuro, algo todavía futuro para nosotros. Como dije, si nosotros entendemos todo el discurso de los olivos como eventos y sucesos y profecías cumplidos dentro del primer siglo, somos herejes, porque estamos diciendo que Jesús no va a venir. Y lamentablemente hay algunos que son bien críticos que piensan eso, pero no la mayoría. La mayoría de los evangélicos, de los católicos también, creen en una segunda venida literal, física de Jesús. Y comienza con este pasaje.
Sin embargo, tenemos fuertes problemas. Versículo 30. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Ah. ¿Por qué Jesús no dijo algunas cosas? ¿Por qué Jesús no dijo esto sucederá? Punto. Bueno, lo que sucede es que todas las posturas, ya cualquier de las posturas, cada una está interpretando algo literal y algo figurativo. Si interpretamos todo, si tratamos ya de interpretar todo con una hermenéutica literal, decimos que literalmente Jesús va a venir en una nube, que literalmente va a recoger a sus elegidos de los cuatro vientos. Bueno, significa que tenemos que interpretar también versículo 30 como literalmente también. Y no podemos evitar esto. Jesús dijo que todo esto va a suceder antes de que pase. ¿Qué significa? Morir, bueno, probablemente. Generación, ¿qué significa generación? Bueno, algunos para poder mantener su interpretación literal de los sucesos, de los eventos, pero cambian el tiempo. Dicen, bueno, cuando Jesús dijo generación, estaba hablando de los judíos. Estaba hablando de la raza de los judíos. Pero en todos los demás contextos de generación, está hablando de lo que nosotros entendemos de generación. Está hablando de unos 30 años, de una colección de personas que nacieron dentro de la misma época. No podemos interpretar versículo 30 literalmente y luego forzar todos los sucesos en el futuro. No se puede. Entonces, para los que mantienen que todo de los cursos de los olivos sucederá en el futuro, ellos dicen que versículo 30 es figurativo. Que Jesús no está hablando de los discípulos. Está hablando de todo el tiempo de los judíos. Ahora, yo diría, aparte, hay dos problemas, por lo menos, con esta postura. Uno es que es una interpretación figurativa muy lejana de lo que Jesús simplemente está diciendo. El lenguaje de Jesús del versículo 30 es simple, no parece figurativo. Cuando leemos versículo 26 y decimos, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, inmediatamente tenemos que pensar fuera de lo normal, ¿ya? Porque normalmente los hombres no caen encima de las nubes. Pero cuando leemos versículo 30, la interpretación natural es entender que Jesús está hablando de la generación de los apóstoles. Entonces, eso es un problema. Segundo, si nosotros interpretamos la palabra generación para referirse a los judíos, tenemos que luego hacer la pregunta, ¿tiene sentido que Jesús dijera eso? Si ustedes recuerdan, justo antes de la transfiguración, tenemos una profecía de que van a sufrir por el Evangelio, por mi causa. Y luego Jesús, de cierto les digo que algunos de ustedes no morirán hasta ver el Hijo del Hombre venir en su gloria. Y algunos tratan de entender esa profecía hablando de la transfiguración que sucede como 6 días después. Es ilógico que Jesús diga, mira, algunos de ustedes no van a morir hasta la siguiente semana. Creo que yo podría dar esa profecía acerca de los alumnos del curso. No tiene sentido. No tiene sentido que Jesús diga, todas esas cosas sucederán antes de que desaparezcan de la tierra todos los judíos. ¿En qué momento van a desaparecerse todos los judíos?
de la tierra. Nunca, nunca. Entonces, versículo 30 no tiene sentido si entendemos generación hablando de todos los judíos. Cobra sentido cuando lo entendemos como algo temporal, algo con un tiempo definido. En otras palabras, dentro de esta generación. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos una postura que es apóstata, que dice que todo lo que hay en el discurso de los olivos ya ha sucedido, no habla nada del futuro. O tenemos otra postura que dice que todo es futuro, que probablemente es para la mayoría de nosotros es lo que hemos escuchado. Que todas estas señales, y eso es lo que vemos ahora en Facebook. Hoy el mundo, ya Jesús viene porque hay terremotos, hay guerras y rumores de guerras. Entonces, esta postura que es muy popular, muy común, que todo es futuro, tiene fuertes problemas con versículo 30. Versículo 30 para ellos es un gran problema. Entonces nadie puede interpretar todo el pasaje figurativamente, tampoco literalmente. Cada postura escoge cuáles partes van a interpretar de manera figurativa o literal. Hay una tercera postura. Y yo casi tengo una cuarta postura. Y voy a explicarles por qué tengo mi cuarta postura, porque me encantaría poder decir que es muy académico, que he estudiado escatología y soy experto, pero no es cierto. La tercera postura es que dicen que la primera parte del discurso de los olivos, que habla de las guerras, terremotos, que van a morir hombre, mujer, hermano, hermana, madre, padre, todo eso, y que la abominación desoladora. Esa primera parte que leímos, eso es cumplida en la destrucción del templo. Pero luego, desde el versículo, ¿cuál es? Desde el versículo 24, en que leemos de la caída de las estrellas, el Hijo del Hombre en las nubes, que toda esa parte, hasta versículo 30, 24 a 29, para hacerlo un poco más claro ya. Toda esa parte dicen que eso es futuro. El resto del discurso de los olivos es cumplido en el año 70. Pero esta venida del Hijo del Hombre es futuro. Ahora, la razón que dicen eso, ellos tratan de mostrar que el versículo 30 refiere a lo antes y no a esta parte. Uno tendría que preguntar entonces por qué versículo 30 no es versículo 23. ¿Por qué no? Están diciendo que Jesús habla del futuro pronto, del año 70, y luego habla del futuro lejano, y luego hace un comentario del futuro cercano. Es un poco problemático para mí. Para mí, ellos encuentran una manera de separar todo el pasaje diciendo, pero mira, Jesús cuando dice eso está señalando algo más futuro, pero igual es una adivinación. Porque mira en versículo 24, en aquellos días después de esa gran aflicción. ¿Qué gran aflicción? Todo lo que habíamos leído. Pero tratan de mostrar que que entre versículos 23 y 24 hay 2000 y más años. Porque otra vez tenemos el mismo problema que algunos cuando tratan de interpretar las 70 semanas de Daniel, no tienen ningún problema que todas los grupos de las semanas, ¿ya? 68, 79, 70, no tienen ningún problema que todos esos grupos, uno termina y el otro comienza, otro termina y otro comienza, pero luego, entre 69 y 70, no, hay 2000 años entre esas semanas.
¿Dónde lees eso en Daniel 9? No hay nada de eso en Daniel. Tal como acá, no hay nada en versículo 24 que sugiere que Jesús está hablando de algo muy lejano en el futuro. Literalmente dice, en aquellos días después de esa gran aflicción. Entonces, para mí, no podemos desconectar la primera y la segunda parte. Aunque la primera parte encaja muy bien con el año 70 y la segunda parte para nosotros no encaja bien. Porque no queremos ser herejes, creo. Entonces, la tercera postura trata de separar esas ideas y decir, bueno, una parte es el año 70, otra parte todavía es futuro. Pero para mí no me satisface esa postura. Mi cuarta postura, aunque estoy un poco en el tercero, ya, yo reconozco que Jesús está hablando del año 70 y yo creo que todo el pasaje, quiero tener mucho cuidado explicando mi postura, pero yo creo que todo el pasaje habla de lo que sucedió en el año 70. Porque para mí, versículo 30, y luego todo lo que sucede después también, eso de que nadie sabe estas cosas, eso es información importante para los oyentes originales. No solamente de la carta de Marcos, porque realmente no les importaban tanto eso. Bueno, sí, pero yo digo los discípulos, los que escucharon las palabras de Jesús. Una de nuestras reglas, bueno, no todos tienen esta regla, pero para mí en la hermenéutica, en profecía, tenemos que recordar que la profecía tiene que tener sentido, algún sentido, para los oyentes originales. No debemos pensar que Jesús está hablando a sus discípulos de cosas que no tienen nada que ver con ellos, pero tienen todo que ver con nosotros. ¿Qué? Eso no es profecía. Eso no es profecía. Aún la profecía de Daniel 9 quizás tiene cumplimiento 500, 600 años después de la profecía, pero no cambia el hecho que la profecía tenía sentido, cobraba ánimo para las personas en esos días. En cambio, el discurso de los olivos no tiene nada que ver con los discípulos si no se trata del año 70. Y versículo 30 para mí es la clave. Obviamente, todo esto sucederá. Si Jesús hubiera dicho, de cierto les digo que mucho de esto sucederá, estaríamos felices. Podríamos escoger cuáles partes son futuras lejanas. Pero Jesús dijo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Para mí, como clave, mi cuarta postura es una mezcla. Yo diría, sí, Jesús está hablando del año 70, pero en ambas partes. Jesús vino en las nubes en el año 70. Yo diría que sí. Sin embargo, no debemos entender eso como su parucía. Hay que recordar, como el discurso de los olivos es la base escatológico para otros pasajes de la Biblia, cuando leemos de la segunda venida de Jesús, digamos en Apocalipsis 19, Jesús viene encima de un caballo. ¿Por qué asumimos que Marcos 13 y Apocalipsis 19 son precisamente la misma cosa? ¿Por qué no consideramos que lo que sucedió en el año 70, recuerda, el título Hijo del Hombre, no se trata tanto de, digamos, Mesías salvarnos de nuestro pecado, tanto como nuestro libertador. El Hijo del Hombre que viene en Daniel 7 es un destructor, viene con la ira de Dios. Entonces, yo veo que también Jesús en Apocalipsis 19 viene con la ira de Dios. Ya, entonces yo veo que lo que sucedió en el año 70 fue un primer paso. Es un cumplimiento parcial de la venida de Jesús.
y que la segunda venida literal, terrenal, física, viene en Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 19 está escrito a base de esta venida en Marcos 13 o el discurso de los olivos. Ahora, yo reconozco que tengo problemas con eso. Versículo 27 habla de reunir a sus elegidos desde los extremos del cielo. Yo entiendo que hay partes de ese discurso de los olivos que es casi imposible meterlo al año 70. ¿Qué significa que Jesús vino en 70? Yo no estoy diciendo que Jesús literalmente, físicamente vino. Yo simplemente estoy diciendo que el Hijo del Hombre, en su función como Hijo del Hombre, vino en juicio contra Israel, contra los judíos. Porque para mí lo que sucedió en el año 70 no es casualidad, no es nada pequeño. La destrucción del templo es algo muy importante porque muestra que Dios ya no va a trabajar a través de un templo físico en Jerusalén. Ya no va a haber sacrificios. ¿Por qué? Lo que vamos a ver en el libro de Hebreos. Porque Jesús cumplió una vez para siempre toda la necesidad de la ley ceremonial. Entonces, yo sé que es medio raro, pero yo diría que Jesús aquí está hablando de su segunda venida, de Apocalipsis 19. Reconozco eso. Por eso mi cuarta postura es un poco como la tercera, pero yo diría que versículos 24 a 29 no podemos simplemente extraerlos del pasaje y decir, oh, no, pero esto solo está hablando del futuro. No, en algún sentido tenía que ser cumplido dentro de esa generación. En algún sentido. En algún sentido. ¿Puedo explicar todo? No. ¿Puedo defender mi postura hasta la muerte? Probablemente no. Pero es lo que yo creo. Ahora, con la excepción de la postura que todo se ha cumplido y Jesús ya no va a volver, todas las demás posturas, si tú quieres tomar todo el discurso de los olivos como algo futuro o como la tercera postura, que hay una parte que fue cumplido en el año 70 y una parte que es en la parucía de Jesús, cualquiera está bien. Esas posturas son bíblicas. Ninguno está mal, ninguno es menos reformada, algo así. No. Son buenas posturas. Para mí, mi postura de escatología, casi podría decir que mi postura se basa en que no puedo estar de acuerdo con las demás posturas. Para mí, no puedo decir que todo es futuro en este discurso de los olivos, porque veo que en el año 70 fue un momento bien importante para el pueblo judío y que la mayoría de este pasaje se cumplió ahí. Versículo 30 luego me fuerza a entender algo de versículos 24 a 29 dentro de ese periodo también. Pero yo no tengo ningún problema en mi teología porque lo veo en varias ocasiones en la Biblia que hay 2, a veces 3 cumplimientos de la misma cosa. Cuando pensamos, por ejemplo, en el advenimiento de Jesús, la venida del Señor, la llegada de Yahweh, todos esperaban lo que nosotros ahora esperamos en Apocalipsis 19, la venida de Jesús. Gran juicio, destrucción de todo, va a recoger todos los elegidos, los fieles, va a llevarlos al cielo, va a hacer nueva tierra, nuevo cielo. Lo que nosotros esperamos en el futuro, los judíos esperaban en la llegada de Jesús. Y obviamente Jesús vino con un plan de venir 2 veces. Entonces no tengo problema ver versículos 24 a 29 hablar de la parucía de Jesús en el futuro. Pero una sombra de ese cumplimiento para mí tiene que haber sucedido y cumplido en el primer siglo. Yo les digo, este pasaje es súper complicado. Sin embargo, es la base de todo el resto de nuestra escatología del Nuevo Testamento. No podemos evitarlo. Les animo a seguir leyendo de eso y buscando.
pronto ya se acerca el final del libro de Marcos y comenzamos Hebreos. Um, y espero que el Señor les guíe en este estudio. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente semana.